Hoy le presentamos Confrontando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que te permite, mejor que un motor de búsqueda de páginas por internet, indagar sobre ciertos temas que a la vez son sugestivos, a la vez son académicos y de mucha consideración, pero que también refleja el plan de lo que está establecido en la humanidad, y como leyes y como todo lo demás referente a lo que se refiere a religiones, a ciencia, a todo lo demás. Te lo puedes encontrar con ayuda de la inteligencia artificial. Y en este caso voy a mostrarles mi confrontación con la inteligencia artificial. Empecemos. A la inteligencia artificial le pregunto: ¿eso que quieren normalizar a la gente de otras orientaciones sexuales, que anden orgullosos pervirtiendo a la gente que son criadas en familias donde eso es pecado? Y también, lejos del concepto de pecado, es una desviación sexual pervertida políticamente. La inteligencia artificial me dice: es importante recordar que la orientación sexual es una parte integral de la identidad de una persona y que no se trata de una elección o una, entre comillas, perversión. La idea que la homosexualidad es una, entre comillas, desviación sexual es un punto de vista que ha sido cuestionado y desmentido por la comunidad científica y médica. Además, el concepto de pecado es un término religioso espiritual que no necesariamente se aplica a todas las personas o culturas. Es importante tener en cuenta que las creencias y valores personales pueden variar y que la diversidad de perspectivas y opiniones es una parte integral de la sociedad pluralista. En cuanto a la normalización de la diversidad sexual, es importante tener en cuenta que todas las personas tienen derecho a vivir su vida sin ser discriminada o marginada debido a su orientación sexual o identidad de género. La normalización no se trata de pervertir, como entre comillas, a la gente, sino de crear ambientes donde todas las personas son tratadas con respeto, dignidad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y aquí concluye la inteligencia artificial. Otra vez le pregunto. Claro, se enfoca en la atención a este colectivo mientras se descuida a las familias que solo desean tener cuidado de desvelar temas controvertidos a sus hijos sobre sexualidad y mucho menos sobre lo que se considera para ellos una aberración, una desviación sexual o un pecado, y son libres de llamarlo así. Deberían respetar la tutela de esos padres, que incluye la libertad de brindarles educación adecuada y sin adoctrinamiento elitista. La inteligencia artificial responde: es cierto que muchos padres desean tener el control y la responsabilidad en la educación sexual de sus hijos, y que la educación sexual en las escuelas puede ser un tema controvertido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la educación sexual es fundamental para la salud y bienestar de los jóvenes y que está respaldada por la evidencia científica. La educación sexual adecuada puede ayudar a los jóvenes a tomar decisiones informadas y saludables sobre la vida sexual, incluyendo la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado.
Además, la educación sexual puede ayudar a prevenir la discriminación y la violencia contra las personas LGTBQ+, y a fomentar la inclusión en respeto por la diversidad. Esto es importante tener en cuenta que la educación sexual en las escuelas no tiene como objetivo adoctrinar, entre comillas, a los jóvenes o promover un determinado agenda. En cambio, se enfoca en proporcionar información precisa y científica y fomentar el respeto por la diversidad y los derechos humanos. En resumen, la educación sexual es un tema importante y puede ser abordado de manera respetuosa y científica en las escuelas. Es importante tener en cuenta que la diversidad de perspectivas y opiniones trabajan juntos para proporcionar una educación adecuada y respetuosa para todos los jóvenes. Y yo le pregunto, ¿no todas las comunidades médicas global y éticas aprueban la teoría de que la homosexualidad deja de ser una desviación sexual o perversión humana? Esto es un tema de reivindicación política. Tampoco el tema del pecado debe ser visto como algo subjetivo o presumible de religioso, pues mucha gente cree que el concepto de pecado es algo objetivo y respaldado por algunos científicos imparciales a la política. La respuesta de la inteligencia artificial es cierto que existen una diversidad de opiniones y creencias en relación a la homosexualidad y otros temas relacionados con la sexualidad. Algunos consideran que la homosexualidad es una desviación o perversión, mientras que otros consideran que es una orientación sexual natural y normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visión científica predominante es que la homosexualidad es orientación sexual y no una desviación o perversión. Organizaciones médicas y psicológicas internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Asociación Americana de Psicología, APA, ha declarado que la homosexualidad no es una enfermedad ni una condición mental. En cuanto al tema del pecado, es cierto que la religión y la fe juegan un papel importante en la vida de muchas personas y pueden influir en sus creencias y valores en relación a la sexualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las creencias religiosas son subjetivas y no necesariamente están respaldadas por la evidencia científica. Cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias y valores, pero también es importante respaldar la diversidad y la libertad de las personas en relación a sus decisiones y estilo de vida. Yo le pregunto, ¿pero cuándo los científicos Pero hay muchos científicos que creen en Dios y viven discriminados por otros ateos? La predominancia científica no tiene que ver que ser de tipo estadístico alto, de alto ranking o democráticamente aceptado, por lo cual no da una visión de verdad garantizada. Lo que me responde. Es cierto que hay científicos que creen en Dios y que pueden sentirse discriminados por otros que son ateos, y que predominación científica no necesariamente implica la verdad absoluta o garantizada. La ciencia, como cualquier otra disciplina humana, está sujeta a sesgos, limitaciones y errores, y siempre está abierta a revisión y la crítica. Sin embargo, es importante señalar que la ciencia se basa en observación empírica, evidencia y lógica, y busca explicaciones naturales y objetivas para los fenómenos. Esto implica que las afirmaciones científicas están respaldadas por evidencias y pruebas que pueden ser verificadas por otros investigadores, replicadas en otro contexto. En cuanto a creencias religiosas, es importante tener en cuenta que se basa la fe en interpretación personal
un texto sagrado y no necesariamente en respaldo de pruebas objetivas y evidencias empíricas. Cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias y valores, pero es importante reconocer que la religión y la ciencia son dos ámbitos diferentes que buscan responder preguntas y explicar al mundo de maneras distintas. Y yo le pregunto, ¿pero te contradices entonces en una cosa y otra? Si es que la predominación científica no necesariamente implica la verdad absoluta y garantizada, entonces no se puede llamar verdad y garantía que ser homosexual sea una condición y no una desviación o perversión sexual. La inteligencia artificial me dice, mis disculpas si causé confusión en mi respuesta anterior. Lo que quise decir es que predominación científica no garantiza automáticamente la verdad absoluta en la afirmación, sino que la ciencia busca explicaciones a respuestas basadas en evidencias empíricas y lógicas. En cuanto a la homosexualidad, la opinión predominante en la comunidad científica actual es que se trata de una orientación sexual natural y no una desviación o perversión sexual, basada en investigaciones, estudios, examinando factores biológicos, psicológicos, sociales que influyen en la orientación sexual de las personas. Es importante tener en cuenta que la ciencia es una disciplina en constante evolución y siempre es posible que surjan nuevos hallazgos y perspectivas que pueden cambiar o complementar nuestra comprensión actual de la homosexualidad y otras cuestiones. Sin embargo, en el momento actual, la opinión predominante de la comunidad científica es que la homosexualidad es una orientación sexual natural y no una desviación o perversión sexual. Y yo le pregunto, ¿eso es porque las inclinaciones políticas predominan también en los científicos? La inteligencia artificial responde, es importante tener en cuenta que como seres humanos los científicos también pueden tener inclinaciones políticas, culturales y personales que puedan influir en sus puntos de vista y enfoques de investigación. Sin embargo, la ciencia en sí busca basarse en evidencias empíricas y lógicas, independientemente de las inclinaciones políticas personales e investigadoras. En cuanto a las cuestiones de orientación sexual, la opinión predominante en la comunidad científica se basa en años de investigación y análisis que han encontrado que la homosexualidad no es una elección ni una enfermedad, sino una orientación sexual natural y diversa en las especies humanas. Esta opinión se forma a través de la revisión y análisis riguroso de estudios y datos científicos y no solo por opiniones políticas o personales de los científicos. Y yo le respondo, la comunidad científica a menudo rompe sus éticas y recibe sobornos a la hora de afirmar teorías que son colocadas como predominantes. Y la inteligencia artificial me responde, es cierto que, como cualquier otro campo, la comunidad científica no es inmune a la corrupción o a la influencia de intereses externos. Sin embargo, es importante destacar que existen mecanismos normativos de ética y transparencia que buscan minimizar estos problemas y garantizar que la investigación científica se realice de manera honesta y rigurosa. Por ejemplo, las instituciones y organismos de financiación e investigación científica suelen tener políticas de regularización claras sobre la ética de la investigación, incluyendo la prevención de conflictos de intereses y la transparencia de publicaciones de resultados. Además, la revisión por pares, peer review, es un proceso en el que otros expertos en el campo revisan y evalúan críticamente el trabajo de los investigadores, lo que ayuda a detectar posibles errores o sesgos. Es importante tener en cuenta que la ciencia, como otros campos, no es perfecta y puede haber casos de corrupción o mala praxis. Sin embargo, existen mecanismos de detectar prevención en estos problemas. En general, la comunidad científica
se esfuerza por realizar investigación rigurosa y honesta realizada en el conocimiento humano. Y en conclusión yo digo que la comunidad científica, tanto política también, está muy ligada al elitismo y que eso no se puede arreglar, y que también esas influencias del poder popular de la gente entran en ese mismo consenso y mueve los hilos de la decisión científica y de la decisión política. Hasta luego.